Un saludo a todos, continuamos con topografía para conocer un poco más sobre la planimetría. La planimetría forma parte de la topografía para lograr representaciones de los terrenos a escala. Es decir, la representación de un plano que nosotros querramos hacer de cierto territorio lo hacemos gracias a la planimetría y eso implica varios procesos que ya veremos. Bueno, aquí entonces tenemos que saber medir, calcular, tomar ángulos, hacer levantamientos. Entonces, para cada procedimiento topográfico es necesario la planimetría, que estudia entonces el conjunto de los métodos y los procedimientos que tienden a conseguir la representación a escala de todos los detalles interesantes del terreno, sobre todo la superficie plana, que sería el plano de la geometría, prescindiendo de su relieve, porque sabemos que ciertas partes del territorio tienen ciertos relieves, ciertas alturas, ciertas subidas, bajadas, pendientes y demás. Entonces aquí, para introducir esa parte del terreno que tiene alturas y subidas, tenemos que saber hacerlo para poner en un plano, en una superficie plana, esa representación de subidas y alturas. Entonces vamos a llevarla a una superficie plana. Y entonces aquí ya implica la parte de geometría para poder llevarlos a esto. ¿Cuáles son entonces los principales métodos utilizados en la planimetría? Cuatro principales son: el primero es el levantamiento de poligonales, que es un método que consiste en medir la distancia horizontal y azimut a lo largo de una línea quebrada. A partir de un solo punto conocido por proyección radial, que es un método que consiste en medir las distancias horizontales, y azimut, y aquí ya incluye los ángulos horizontales. A partir de una línea conocida, o el conocido también como offset, es un método que consiste en medir las distancias horizontales y trazar perpendiculares. A partir de dos puntos conocidos por triangulación, o puede ser también por intersección, los métodos que consisten en medir distancias horizontales, azimut o ángulos horizontales. Para hacer este tipo de trabajo se necesita de ciertos conocimientos geométricos, especialmente porque lleva ciertos cálculos que no es fácil representar en un plano. Necesitamos de una capacitación bastante importante como para poder hacer este tipo de mediciones. Y para ello es importante conocer lo que es la poligonal, que sería una sucesión de líneas quebradas conectadas entre sí en los vértices. Para determinar la posición de los vértices de una poligonal en un sistema de coordenadas rectangular plana, es necesario medir el ángulo horizontal de cada uno de los vértices y la distancia horizontal de los vértices consecutivos. Para hacer estas mediciones se necesitan la poligonal abierta y la cerrada. Esta sería la poligonal cerrada. Si tenemos una fotografía aérea de esta forma y lo que nosotros queremos hacer es representar esta parte del terreno, entonces vamos a definir el punto de inicio, que es el mismo punto de cierre. Vamos a suponer que este sería nuestro punto de inicio, aquí en donde está la flechita, y vamos a trazar las líneas o los puntos poligonales que nosotros querramos definirlo en un plano, y entonces lo cerramos aquí en donde iniciamos. Entonces esto nos proporciona un control de cierre angular y lineal. Esto va a ser la representación entonces de este terreno a través de esta fotografía, y aquí tenemos entonces la parte lineal y la parte angular. Entre esta línea y esta línea forma cierto ángulo, esta línea y la otra otro ángulo, y así en cada vértice tenemos ángulos diferentes y por lo tanto constituye una poligonal cerrada. La abierta sería entonces una medición de ángulo horizontal y de distancia. Esta sería la representación de una poligonal abierta, es decir, esta sería la parte del inicio, va continuando aquí, pero no hay un cierre en la parte de inicio como lo anterior. Bueno,
Se realiza una medición entonces de ángulos horizontales y distancias que finalmente para el cálculo de los datos de campo se convierte en un trabajo sencillo. No requiere de controles de cierre angular y lineal. Esto es muy sencillo a diferencia de lo otro. Bueno, también existe un tipo de levantamiento por radiación que cuando se prepara un levantamiento por radiación se debe elegir cuidadosamente la estación de observación desde el cual se puedan ver todos los puntos que se va a marcar. Este método es conveniente cuando se trata de levantamiento de superficies bastante pequeñas, en las cuales solo se deben localizar puntos para luego dibujar un plano. Bueno, aquí tenemos esta representación por radiación. Esta persona está situada aquí en el centro y entonces necesita hacer un levantamiento de superficie pequeña. Otra manera de hacer el levantamiento radial, ¿qué podría ser? Se sitúa una persona en el centro, entonces hace una serie de observaciones con todos los vértices aquí, el vértice A, B, C, D y E. Con todos estos vértices de la parcela mediante una serie de líneas visuales radiales. De tal manera que se determina un cierto número de triángulos. Esto hasta aquí forma un triángulo, esto hasta aquí otro triángulo y así sucesivamente. Entonces, se procede a medir un ángulo horizontal y la longitud de los lados de cada triángulo. Bueno, ya habíamos hablado también del offset. En planimetría, un offset sería la línea recta trazada en forma perpendicular a otra línea que se está midiendo por encadenamiento. Los offsets se usan sobre todo para realizar levantamientos de detalles del terreno. Por ejemplo, si hay pozos, formaciones rocosas, árboles cercanos o una línea de encadenamiento. En general, los offsets son inferiores a 35 metros de largo. Bueno, esta sería la línea observada, la línea trazada, y el offset sería esta línea perpendicular que indicaría alguna formación natural o intervenida por el hombre, que podría ser, por ejemplo, árboles en este caso. Entonces, esto nos indica la formación de árboles aquí. Y entonces, en general, esto tiene que ser menos de 35 metros de largo de acuerdo a la línea que hemos trazado. Bueno, y para ello necesitamos saber lo que es el rumbo, que sería el ángulo agudo medido desde el norte o desde el sur, donde se inicia la valoración del ángulo 0 grados, hacia la derecha sería el este o hacia la izquierda el oeste. Este sería un ejemplo. Bueno, vamos a tener el norte, el sur, el este y el oeste. Y una línea de rumbo con respecto a 0. Con la línea A vamos a tener 30 grados respecto al este, 0 con la línea B respecto al este 30 grados, 0 con la línea C respecto al oeste 60 grados, 0 con D respecto al oeste 45 grados. Y el azimut, que también tenemos que conocer, que sería el ángulo formado entre la dirección de referencia, que sería el norte, y una línea entre el observador y el punto de interés previsto en el mismo plano de la dirección de referencia. Los azimutes varían de 0 a 360 grados y no se requiere indicar el cuadrante que ocupa la línea observada. Para el caso de la figura, las mismas líneas para las que se había encontrado el rumbo tienen el siguiente azimut. Para el mismo caso anterior, para la misma figura. Bueno, este va a ser entonces nuestro norte, sur, este y oeste, ¿sí? El azimut, entonces, está representado de esta manera. Este sería nuestro norte geográfico y el ángulo anterior que teníamos en la imagen, que la línea A representa 50 grados, la línea B 150, la línea C 225, la línea D 340, la línea azimut. Esto es entonces similar a la anterior que hemos visto y esto sería la parte de azimut. Bueno, ¿y cómo se hace la práctica entre el rumbo y el azimut? Si se va a calcular el rumbo y el azimut de cada alineamiento, si se sabe que el rumbo de alineamiento A
y B es de 28 grados con el este. Entonces, entre A y B, entre esta línea A y B de nuestro polígono, se sabe que hay 28 grados aquí. Entonces, sobre la línea A se traza el norte, sur, este y oeste. Lo mismo para el punto B, se traza el norte, el sur, el este y el oeste. Pero aquí ya nos da el dato que tenemos con respecto al norte, 28 grados entre el punto A y B. Entonces aquí tenemos 28 grados. Para ello, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos saber cuánto mide desde el punto A hasta el punto B, que sería en este caso la longitud entre A y B, 34 metros. Entonces, para conocer la longitud entre el punto A y el punto B, pero con respecto al eje Y, utilizamos coseno. Esto se da en geometría, es un poquito complicado, pero si se tienen nociones básicas de geometría lo podemos calcular fácilmente. Entonces, entre la longitud de A y B con respecto al eje Y tenemos la longitud, que es 34 metros, por el coseno de 28 grados. Ahora, si vamos a calcular la longitud entre A y B respecto al eje X, este sería el eje X, el eje Y es este y el eje X es este. Entonces, respecto al eje X tenemos la longitud que es 34, pero no se utiliza coseno como utilizamos aquí, se utiliza seno de 28 grados. Y aquí tenemos entonces la longitud respecto al eje X y al eje Y. Más adelante vamos a ver un pequeño ejercicio también en la parte práctica como para poder tener una idea de cómo se calcula. Y los materiales obviamente que vamos a utilizar para este tipo de levantamientos va a ser el teodolito o el anteojo, que podemos utilizar de diversos tipos de acuerdo a los modelos, pero se utiliza para medir los ángulos horizontales y los verticales. Para eso utilizamos esto. La estación total, que sería el aparato óptico electrónico, utilizado también en topografía. Esto se apoya en la tecnología, entonces consiste en la incorporación de un distanciómetro y un microprocesador a un teodolito electrónico, es más preciso. Y el prisma, que también es un objeto circular que tiene varios cristales, que tiene la función de regresar la señal emitida por una estación total o teodolito. Bueno, ¿para qué nos ayuda esto? Por ejemplo, si nosotros emitimos una señal, disparamos sobre un punto a través de la estación total o del teodolito, entonces el prisma nos devuelve esa señal y entonces lo que se calcula sería el tiempo en que tarda ir y regresar de la estación total o del teodolito a través del prisma. Y la cinta métrica, que esto es un instrumento para poder medir la línea de las superficies curvas también. Y la plomada, que es una pesa de plomo que puede ser hecha con un metal diferente al plomo también. Entonces, esto mediante una cuerda que le ponemos al plomo, a la plomada, entonces podemos ver la línea vertical que define también a este instrumento. Y el trípode, que sabemos también que es el aparato donde va a ir nuestros instrumentos que vamos a utilizar en ello.